Buenas tardes, muchas gracias Lucas por la invitación. ¿Qué decir? En realidad lo que voy a intentar hacer es una presentación de algo que prácticamente ya saben todos, o sea, lo tienen muy estudiado. Entonces, como siempre decía mi profe, el doctor Bellot, la idea de siempre estas jornadas es la de discutir el caso. Entonces es más que nada presentar un poco qué es sobre las cajas y que sirva para la discusión del caso que presentó Santi. Bueno, en la definición de que es una artrosis intersomática, lo que buscamos es obviamente descomprimir un canal y los forámenes, que nos ayude a restaurar el balance, que nos ayude a corregir lordosis o escoliosis si hace falta, y buscar la mayor fusión, ¿sí? Estas cajas nos permiten esto, y obviamente ahora vamos a ver un poquito en cuál es el ideal en cada uno. La elección siempre va a ser crítica para conseguir una buena fusión. Por eso uno tiene que evaluar el paciente con sus variantes anatómicas o si tiene alguna contraindicación por alguna cirugía abdominal, por ejemplo, ¿no? La gran diferencia es el corredor anatómico. Entonces tenemos, por ejemplo, las cajas, las ALIF, que son cajas abordajes que nos permiten una visión directa del disco. Podemos hacer una liberación por un abordaje para dos niveles, sea un L5-S1 o un L4-L5, y son cajas que nos permiten dar mucha lordosis. En el OLIF la diferencia es que el abordaje lo vamos a tener entre un corredor que va entre el psoas y los vasos, ¿sí? El mayor beneficio de estas cajas es que nos permite trabajar en múltiples niveles y a su vez corregir lordosis. Después tenemos el lateral, el abordaje lateral, que vamos a ir transpsoas, que también tiene sus mañas, sus trucos, dado que tenemos un riesgo ahí de que si el psoas es muy grande o el plexo está muy anterior, podemos seleccionar, y es un poco más costoso en un segmento L4, L5, y en eso hay un beneficio mayor al utilizar cajas tipo LIF. Bueno, y el TRIF en realidad de todas las cajas la que menos nos va a ayudar a recuperar lordosis. Sí nos permite más un acceso al ser transforaminal, una liberación directa si tenemos facetas hipertróficas, si hay una estenosis canal severo, como ya han mostrado los chicos. Entonces también está la realidad que el TLIF se puede hacer por mínimamente invasivo, lo que sería el MIS-TLIF, ¿no? Pero bueno, no es el objetivo. Lo que se busca es mayor función y una descompresión directa más que buscar corregir alineación. Esta tenía una pequeña cuadro donde compara los abordajes, cuáles son los niveles ideales, que ahí también vamos a ver el gold estándar para cada nivel. Y también es importante para disminuir ciertos riesgos el uso de monitorización neurofisiológica, ¿sí? Entonces en los CLIF, en los SCLIF, LIF es obligatorio, es mandatorio, por más que muchos en TLIF, como ven la raíz, creen que no es necesario. Algunas veces cuando hay que hacer revisiones o hay que hacer casos complejos, una escoliosis, si uno tiene que hacer una liberación directa, conviene tener un control. En los OLIF, en la literatura dice que es opcional, y en los ALIF no es necesario. Entonces nosotros tenemos que plantear cuál es nuestro objetivo principal, si es restaurar lordosis, si es una descompresión directa, conseguir una fusión, sea a 360 grados, evitar, obviamente esto es la parte que yo les decía, que hay ciertos abordajes que tienen sus riesgos si tenemos un psoas grande o si los vasos están, la bifurcación de las ilíacas es muy baja, si hay antecedentes de cirugía abdominal, obviamente eso nos va a llevar a distintas tomas de decisiones, ¿sí? Para hacer una planificación, esto va a pasar un poco rápido, dado que ya los doctores hablaron previamente de esto. Utilizar una espinografía para medir el balance, la escoliosis, bien buscar con los estudios cuál es nuestro objetivo principal. O sea, nos ayuda a llevarnos a la correcta decisión de qué procedimiento hacer, como por ejemplo también la densitometría, que es como lo que mostró Santi, para ver la calidad ósea, dado que hay ciertas cajas que tienen mayor riesgo, si hay un paciente con cierta densitometría baja, de que generen subsidencia. Entonces es importante también para evaluarla con la resonancia si tenemos una estenosis de canal severa por hipertrofia de ligamento o algún disco. Por ejemplo, si tenemos un canal estrecho por un disco intervertebral, una listesis, múltiples cambios generativos. Entonces, si nosotros queremos hacer un algoritmo que sea para evaluar por nivel en qué segmento colocar cuál caja, nosotros podemos decir que el gold estándar para el L5S1 es una LIF.
Después el L4 y L5 nos da las opciones de poder poner distintos tipos de cajas, pero para lo que es el XLIF es más limitado, dado que uno tiene que medir las crestas, tiene que ver si tenemos un buen corredor para poder colocar la caja, entonces, y el ALIF está en un paso por encima, sobre todo si el objetivo es recuperar lordosis. Cuando uno quiere hacer multiniveles, tanto el corredor y el OLIF, cuando hay un muy buen corredor y amplio, el OLIF está un paso por encima del resto. Entonces, esto es otro pequeño cuadro que nos dice, bueno, cuál es el preferente en cada nivel. Lo relevante es que, por ejemplo, para el L5C1, el gol estándar es el ALIF. Ahora, si nos basamos para buscar un algoritmo más relacionado con la anatomía del paciente, si pensamos a nivel vascular y tenemos vasos que pueden estar adheridos a una bifurcación baja, ahí tendríamos que evitar el ALIF. Si tenemos un corredor oblicuo amplio, como ya les dije, el OLIF es el ideal. O si tenemos un psoas voluminoso o un plexo lumbar que está un poco anterior, deberíamos evitar el abordaje lateral. Y como les decía con respecto a la faceta, si tenemos un canal estrecho óseo, tenemos una estenosis severa de canal y necesitamos ver bien, lo recomendable es el CLIF, dado que hacemos una descompresión directa. Y cuando buscamos, como ya dije, una gran restauración de la altura, ya vamos a las cajas anteriores como un ALIF, OLIF o un lateral. Bueno, las complicaciones cuando uno va a un CLIF son la lesión dural, radiculopatía o hasta la pseudoartrosis, porque de todas las cajas la que menos nos aporta sustento óseo anterior. El OLIF, el mayor riesgo que tiene es el de, que ya voy a mostrar unos trabajos, es el de la subsidencia comparándolo con los laterales o el ALIF. El XLIF, el mayor riesgo de la lesión del plexo lumbar, que genera una debilidad de psoas o una parestesia. Por eso también se recomienda, en estos casos es mandatorio utilizar una monitorización neurofisiológica, evitar también estar con los retractores mucho tiempo, y en el ALIF la lesión vascular, siempre es conveniente tener un vascular amigo ahí cerca. Cuando uno coagula la sangre media, utilizar el bipolar para evitar la eyaculación retrógrada, ¿sí? Bueno, puntos no menos relevantes, ¿sí? Porque es como nosotros en esto estamos buscando una artrodesia, una fusión firme. Es muy importante el uso de injerto y se sabe que el injerto autólogo es el mandatorio para esto también, o sea, es el que más nos va a aportar, pero también se puede utilizar todos los sustitutos que vienen aportando, como hace Lucas, un stem cell con una punción en la zona de la cresta, ¿sí? Bueno, después también para mejor resultado uno tiene que tener un cuidado postquirúrgico y es ideal tener los que son protocolos ERAS, que es para una rápida recuperación del paciente, para otorgar un alta antes. Entonces esto nos habla de 3 etapas: previa a la cirugía, durante la cirugía y posterior a la cirugía, en donde previo a la cirugía tenemos que educar al paciente para explicarle bien a lo que va. Eso nos lleva tiempo, tenemos que sentar y hablar con el paciente para que entienda la situación que está viviendo, de su contexto y qué se pretende, cuál es nuestro objetivo para que mejore. Después está el proceso intraoperatorio, que es el cuidado obviamente con antibióticos, lo que todos ya sabemos, antibiótico, la profilaxis para TBP, y en el postquirúrgico es la movilización inmediata, el evitar el poder retirar los catéteres antes de tiempo, no que permanezca mucho tiempo con sonda vesical o drenajes, porque son cirugías grandes, hay obviamente un riesgo de sangrado y por ende uno coloca hemosuctores, la idea es retirarlo lo antes posible. Y esto es muy importante, dado que la ortopedia y traumatología, en la última estadística éramos la tercera con más juicios, y dentro de eso los principales, la cirugía de columna, el hablar bien con el paciente, como ya les decía, y un buen consentimiento, que en otras épocas se había hablado hasta de los seguros, por la importancia y los riesgos que tiene la cirugía que nosotros practicamos. Bueno, un poquito lo que ya les comentaba. Cuando uno va a los trabajos científicos, uno ve que todas las cajas son óptimas para recuperar lordosis, tanto me refiero al ALIF y el XLIF, pero para ciertos niveles hay mejores resultados con ciertas cajas. Por ejemplo, si uno es L5C1 va a un ALIF. El OLIF, lo que se veía es riesgo de subsidencia, pero siempre está el OLIF
ahora ya lo vamos a ver, si por ejemplo uno quiere hacer un nivel simple, no hay grandes diferencias, pero el LIF se encuentra un poco por encima de las otras técnicas. Todos los trabajos terminan prácticamente siendo a la comodidad del cirujano, porque es a la expertise de cada uno. Bueno, esto es un poquito también lo que ahora. Después, en las comparaciones, también en los follow-up, el OLIF se encontraba también un poco por encima, porque aparte permitía menor tasa de sangrado, ayudaba mucho a corregir el balance sagital. El ALIF, como ya sabemos, le da mucha más altura al quinto disco, permite también esto. Así que el OLIF, como decía, está un poco por encima del TLIF. Bueno, volvemos a lo mismo. Hablando de fusión, tienen prácticamente la misma, estando el OLIF en todos los trabajos que se buscaron, todos los trabajos hablando del OLIF está un paso por arriba del resto. Bueno, un poco más de lo mismo. El OLIF permitía también una tasa de recuperación mucho más rápida, permitía que el paciente se movilice más rápido, había menor sangrado, había menos complicaciones. Este es un metaanálisis que las comparó. También un poco lo que se habla para la correcta elección del paciente, y es lo que habló el doctor Castelli más temprano, que cuando hizo la presentación de que la robótica y la navegación están siendo parte, y para elegir la mejor técnica según patología, esto va a ayudar. Hay que enfocarse porque es algo que viene, tanto la robótica como la navegación es algo que ya está, pero uno tiene que amigarse con eso, y al hacer la mejor investigación con robótica y navegación y todos los estudios, llegar a un mejor resultado para el paciente, ¿sí? Bueno, en conclusión, la fusión lumbar mínimamente invasiva mediante TLIF, OLIF, XLIF o ALIF ofrece soluciones personalizadas para patologías complejas con excelentes resultados clínicos y radiológicos. La selección de la técnica debe basarse en la anatomía, los objetivos biomecánicos y la experiencia del equipo. La formación continua, la adopción de tecnología avanzada y implementación de protocolos ERA son claves para el éxito y la seguridad del paciente. Un mensaje final: no existe un abordaje mejor, sino el adecuado para la anatomía y objetivo quirúrgico, y la clave es corredor seguro, más objetivo biomecánico, más patología específica. Muchas gracias.